Hola chicos, acá está la parte que les decía. Me olvidé de marcar antes de las partes en el libro para ser más rápido. Bueno, vale la intención. Bueno, en este fragmento es un momento en el que una de las protagonistas viaja en colectivo y se va mezclando la canción que se escucha en el colectivo, los pensamientos de ella y los carteles de la ruta y el paisaje. Pero uno a medida que lee es como que lo puede ir visualizando, el estilo panorámico. Fíjense que dice, a la falda 40 kilómetros, sin rumbo voy, hacia dónde sin rumbo, ¿y qué más? Eso es canción. ¿Y qué más decía de mí? Ahí recuerda lo que habló con una mujer que fue amante del hombre que ella quiso. Y eso, que usted era una buena chica y que en esa época se iba a casar con usted. ¿Conmigo? Así es, conmigo que solamente a él amé en la vida. Y ahí sigue, guíe despacio, curva a 50 metros. Lo mejor de Córdoba, agua mineral La Serranita. Lo mejor del cielo, muy pronto los ángeles me lo han de mostrar. ¿A dónde me llevan? Ahí está la canción. La tierra abajo quedó, eclipse de vida en la tierra, las almas ya vuelan hacia el cielo. A lo lejos un clarín se oye. Bueno, después dice Grappa Marzotto, la preferida en la Argentina. ¿Y yo de quién soy la preferida? Lo seré en la muerte si no lo fui en la vida. Y así. Esta es otra característica de Puig, es que él trata de imitar los pensamientos y llevarlos a la escritura. Los pensamientos por lo general tienen un orden muy caótico, es decir, no son ordenados, como cuando uno habla trata de ordenarse en lo que va a decir. En el pensamiento saltás de una cosa a la otra, a veces sin relación o sin hilación, y esto es lo que él está tratando de mostrar en este fragmento, porque si hay algo que ustedes tienen que tener en claro con Boquitas Pintadas es que es una novela hecha de retazos, hecha de fragmentos. Es un gran rompecabezas. Es un gran rompecabezas que uno termina de armar cuando la termina de leer y a veces ni siquiera porque hay muchos cabos sueltos o cuestiones en la historia que no se terminan de resolver, que quedan abiertas. Eh, por otro lado, otra característica de la novela es que la figura del narrador desaparece, el narrador está pulverizado en Boquitas Pintadas, en realidad en muchas de las novelas de Puig también. Es decir, el narrador da un paso al costado y los que cuentan la historia son distintos discursos o fragmentos que por lo general pertenecen a géneros primarios, a géneros muy populares, muy coloquiales. A ver, la novela arranca, por ejemplo, con una necrológica. O sea, el anuncio de la muerte de una persona, que además de ser una necrológica es una parodia, porque esta es otra cuestión que hace Puig, tomar otros géneros, llevarlos a la literatura, pero también para parodiarlos, para burlarse. Fíjense fallecimiento lamentado. La desaparición del señor Juan Carlos Etchepare, acaecida el 18 de abril último a la temprana edad de 29 años tras soportar las alternativas de una larga enfermedad, ha producido en esta población, de la que el extinto era querido hijo, genera el sentimiento de apesadumbrada sorpresa. No obstante, conocer muchos allegados la seria afección que parecía. Con este deceso desaparece de nuestro medio un elemento que por las excelencias de su espíritu y carácter destacóse con ponderable valor, poseedor de un cúmulo de atributos o dones, su simpatía, bueno, etcétera, etcétera. En realidad, Juan Carlos de Etchepare, si uno lo mira, era un gran HDP. O sea, acá cuando uno después lee la novela y ve las acciones o las actitudes, si bien es digno de lástima porque es un pibe que se murió a los 29 años, la realidad es que este, eh, hay parodia en el discurso y en la exageración y en la manera en la que está trabajado. Así como el texto empieza con una necrológica, ustedes se van a encontrar a lo largo del texto con conversaciones telefónicas, fragmentos de radioteatro, partes médicos, partes policiales, fragmentos de revistas del corazón, cartas. La novela está mucho armada a partir de cartas, el género epistolar aparece mucho. ¿Qué más? Diálogos en donde se muestra lo que se dice por un lado y lo que se piensa por el otro.
y de alguna manera lo que se piensa contradice totalmente a lo que se dice. Hay una contraposición, ahí se ve la falsedad, la hipocresía de los personajes, porque piensan una cosa pero dicen otra. Bueno, después busco y les leo esas partes que son terribles. Fíjense, presten atención, hay una parte, un diálogo entre Celina, la hermana del protagonista, de Juan Carlos Etchepare, y una viuda, amante de él, que era mucho mayor que él. Cuando hablan, lo que se dicen una a la otra y lo que piensan la una de la otra es terrible. Es terrible. Hay una terrible denuncia en Puig de la falsedad, de la hipocresía. Entonces, primera cuestión, novela rompecabezas, absolutamente fragmentada, armada de retazos o de pedazos de distintos discursos. En primera cuestión, la novela plantea un lector activo, es decir, hay que poner para entenderlo, Puig, para entender la novela, hay que poner a funcionar la cabeza, hay que atar hilos, hay que relacionar un hecho con el otro. Le exige al lector un trabajo muy activo, no te da nada masticado. Está, y bueno, por momentos la lectura se vuelve bastante compleja. Por otro lado, el tiempo está roto, totalmente roto. No hay una cronología o un orden en la novela. La novela arranca en 1947 con una necrológica. Falleció Juan Carlos Etchepare a la edad de 29 años de tuberculosis, ¿no? Pero a partir de ahí vamos hacia atrás en el tiempo y en realidad la novela abarca una etapa, un periodo bastante largo. La novela arranca en 1934, cuando él era muy jovencito, y termina en 1968 con la muerte de Nené, que es otra de las protagonistas. En realidad la novela tiene tres protagonistas claros: Juan Carlos, Nené y Mabel. Si uno quisiera ver cuáles son los hechos más importantes que ocurren en la novela a lo largo de todos esos años que nombramos, el 34 al 68, son 34 años de historia. Los hechos más importantes ocurren entre 1935 y 36, que ocurre el romance entre Juan Carlos y Mabel, y después en 1937, que ocurre el noviazgo entre Juan Carlos y Nené, que a su vez Juan Carlos continúa con Mabel, la relación con Mabel, pero de manera clandestina, porque la familia, los padres de Mabel no lo aceptan a él. Entonces juega a dos puntas, digamos. Y después aparece otro romance, otra historia, que es la historia de Nené, que es la sirvienta del doctor Aschero, de la Raba, que era la sirvienta del doctor Aschero, la Rabadilla, y de Pancho, que era un albañil, que después se hace policía, que era el mejor amigo de Juan Carlos. O sea, son dos historias de amor, y digamos, la mayor parte de los hechos ocurren en 1937. Pero bueno, vuelvo a decir, la historia arranca en 1947 con la muerte de él. Ahí Nené, que había sido su novia muchos años atrás, decide escribirle a la madre de Juan Carlos para pedirle que le envíe todas las cartas que ellos se habían enviado cuando eran novios, y se inicia una correspondencia. Ahí aparece el género epistolar. Otra cuestión que aparece muchísimo en la novela, algo que decía con respecto al narrador. Hay un momento en el que el narrador aparece. Por ejemplo, aparece cuando te cuenta un día en la vida de fulanito, y te lo cuenta desde afuera, en tercera persona. O cuando, por ejemplo, termina la carta y te dice el personaje cerró la carta, la guardó, se limpió la tinta de los dedos, qué sé yo. Hay momentos muy, muy, muy chiquitos donde el narrador toma la voz, pero en general la historia se arma a partir de otros discursos. Es decir, el narrador no te cuenta la Raba quedó embarazada de su relación con Pancho. Hay una ficha médica que dice fulanita de tal, embarazo de 2 meses,
O el narrador no te cuenta que Pancho fue asesinado, acuchillado, sino que hay un parte policial que dice el occiso fue encontrado en tal lugar con un cuchillo clavado en el pecho, ta, 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 ta. Y vos tenés que armar. El lector, digamos, tiene un trabajo importante. Bueno, ¿qué otra cosa aparecen? El chisme, el anónimo. Hay, por ejemplo, a lo largo de toda la historia están los chismes, se habla de. Y hay un personaje, que es el personaje de la Raba, que es el personaje que va a conocer los secretos de todo el mundo. Hay secretos que se ocultan por buena parte de la novela y que al final terminan revelándose. Por ejemplo, la relación que Nené había tenido con el doctor Aschero, que era un hombre casado. Esto es algo que solo la Raba conoce. O el hecho de que Mabel se hiciese después amante de Pancho también es algo que solo ella va a conocer. Es como que es el personaje que conoce todos los secretos. Secretos que, vuelvo a decir, finalmente van a terminar revelándose. El uso de los apodos, Nené, Pancho, Raba, que es algo una cuestión muy pueblerina. Lo sexual visto como transgresión, pero a su vez hay toda una dialectología y todo un lenguaje relacionado con lo sexual. Lo sexual como que se muestra, pero a la vez se oculta. Y palabras que están relacionadas, el manosear, el chupar la sangre, por ejemplo. Hay palabras que aparecen. Puig tiene el don también de recrear el habla de las distintas clases sociales. Es decir, si uno generalmente el habla de las personas se muestra en los pensamientos de esa persona y no es igual como habla la Raba, que es la sirvienta, a como habla Mabel, que era una niña de clase media alta. Es decir, está el lenguaje más popular, el lenguaje más culto. Hay también todo un lenguaje relacionado con los quehaceres domésticos. Qué sé yo, con el cocinar, el pintar, el bordar, que se narran en detalle. Puig tenía una mirada también muy femenina de las cosas, era muy detallista, muy observador de todo lo que tuviera que ver con el mundo femenino, y esto aparece también. ¿Qué otra cosita no les conté? Bueno, esta cuestión de en la obra de Puig, que los hombres, los protagonistas masculinos, de alguna manera mueren muy jóvenes y las mujeres son las más fuertes, son las que sobreviven y son las que de alguna manera aprenden a conformarse. En la novela, la primera, cuando también te muestra, te puede mostrar a partir de las fotos. Es terrible cómo te puede él llegar a mostrar las características de los personajes a partir de las fotos o a partir, por ejemplo, de la agenda. Uno lee, a ver si encuentro la agenda de Juan Carlos. Acá. Y el narrador no te cuenta cómo es el personaje, pero uno lee lo que él escribe en su agenda y automáticamente puede leer quién es y cómo es. Dice, martes 14, Santa Matilde Reina. Encima empezaba los escritos con nombres de santos. Agenda vieja y peluda. Hoy te empiezo con una viuda. O sea, un mujeriego. Miércoles 15, San César Mártir. Pedí adelanto 15 pesos para regalo vecino viuda, regalo de la viuda y gastos generales. Sábado 18. Timba en la criolla, era jugador también, era completito. Pasa Perico con el auto. Domingo 19, milonga en el club.
Convidé a Pepe y a los hermanos Barros 2 vueltas. Me la deben para la próxima, o sea, convidó con bebida. Miércoles 22, Santa Lea Monja, cita a las 19 con Clarita. Jueves 23, cita en La Criolla con Amalia, conseguir coche. Bueno, viuda a las 2 de la mañana, sábado 25. Domingo, dice, 26, Pascua de Resurrección, promesa de ir a misa con mamá y Celina, con la madre y la hermana. Y se pregunta, ¿en camilla? Claro, vagueó todo el fin de semana. Jueves, cita en La Criolla, Amalia, pedir coche a Perico. Anular, dice, gripe. Le agarró gripe. Pedir que Pancho avise a Amalia. No, Pancho peligroso, que espere la gorda sentada para que no se canse. Bueno, acá uno ya tiene una lectura del personaje, la vida nocturna, el juego, el alcohol, las mujeres, y ya va apareciendo una primera muestra del tema de su enfermedad gripe, que en realidad no era una gripe, era tuberculosis, que es una enfermedad delicada y que hacía que si no te cuidabas se acelerara más, que es lo que hace él no se cuida y por eso también muere tan joven. Pero cómo a partir de una simple agenda uno puede conocer el personaje. Hay otro momento en donde se describen simplemente las fotos y uno a partir de la descripción de las fotos puede ir armando la familia. Bueno, y hay varias cuestiones, hay varias cuestiones a trabajar que tienen que ver también con los sentimientos del personaje. Hay una situación, un momento en el que el personaje viene un circo, viene una gitana que te lee la suerte y te lee el futuro y él va y bueno, ella le lee varias cosas eh, y le termina diciendo cómo sos, tenés a muchas mujeres pero en realidad no querés a ninguna, yo creo que es la realidad del personaje. Bueno, también trabajado en el tema de la hipocresía, esto se ve mucho en las cartas que Nené le está enviando a la madre de Juan Carlos, que el objetivo es que le devuelva las cartas de ellos cuando eran jóvenes, y cómo se ve la contraposición entre lo que ella cuenta y lo que vive en realidad, porque Nené se termina casando con otro por interés y porque él estaba enfermo de tuberculosis y bueno, y era vago, pero nunca lo quiso. Pero no lo dice, digamos, ella presenta una vida idílica, una vida ideal que en realidad no existe. Y en la única carta que ella termina confesando la verdad sobre su pasado, sobre la relación sexual que había tenido con este médico casado, esa carta de la Tora no la envía, la rompe y la tira. Porque vuelvo a decir, es esa hipocresía de que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace o lo que se muestra. De alguna manera, vuelvo a decir, en los personajes de Puig nadie se salva. Igualmente, y más allá de todo, es una grandiosa novela y es una novela que no hay que dejar de leer. No hay que dejar de leer porque representa una bisagra en la literatura, un antes y un después. De alguna manera hay autores que dicen que Puig en realidad es un escritor que no le debe nada a nadie. No le debe nada a Borges, no le debe nada a Cortázar, a ninguno de los grandes de la literatura. Fue un innovador, fue creativo y fue único. Instaura una nueva manera de escribir y de leer la literatura. Así que bueno, es una novela, es una gran novela, es una novela triste, pero que espero que disfruten. Bueno,
Un beso grande y espero que les haya servido. Saludos.